Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche en esta emisión de nuestro podcast que será acerca de lo que ocurrió en la semana que terminó el 22 de abril. Tengo que grabar en esta ocasión eh, por separado el podcast que normalmente puede usted escuchar en Dixo, Spotify, Apple Podcast, etcétera, y este de YouTube por problemas técnicos que he sufrido desde la semana pasada, que me han complicado la grabación del video. Estoy tratando de resolverlo. Esta es una grabación hecha a través de Zoom. Espero que se pueda ver razonablemente bien y espero más o menos recordar lo que platiqué en el podcast que solo es hablado, que solamente tiene audio, para no decir cosas muy diferentes en uno y en otro. Lo que ocurrió durante esta semana es esencialmente el gran berrinche del presidente, porque pues Semana Santa le fue muy mal. No salió la reforma eléctrica que estuvo presionando, una reforma que me parece no le importaba tanto por el tema eléctrico como por el tema político. Recuerde usted, el presidente López Obrador realmente lo único que entiende es temas de poder, de política, y todo lo demás lo asocia sobre esta idea. De manera que su impulso a la reforma eléctrica tenía como objetivo quitarle más votos al PRI. Recuerde usted, Morena se crea quitando votos al PRD, le quita casi todos, y después crece recibiendo votos del PRI. Esa es la razón por la cual en 2018 puede obtener tal cantidad de votos, una cantidad que jamás había obtenido la izquierda y nadie realmente, ninguna persona había logrado tener la mitad de los votos en tiempos de democracia. Y esto tiene su origen en el flujo de votos priistas que se van a manos de Morena. Y la razón es muy simple. Morena en el fondo es el PRI, Morena es el echeverrismo. Lo que ocurre en el transcurso de los últimos 50 años es muy importante para entender lo que está pasando hoy. López Obrador no es un líder de izquierda, no es un líder social, es un producto del PRI en su versión echeverrista. Recuerde usted, el Partido Revolucionario Institucional fue creado realmente por Lázaro Cárdenas, con base en lo que le había dejado los sonorenses. El presidente que crea al Partido Nacional Revolucionario, que sería el abuelo del PRI, es Plutarco Elías Calles, a la muerte de Álvaro Obregón, último presidente que intenta reelegirse en México y lo logra, y es asesinado poco después. A la muerte de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, para tratar de evitar más matanzas, ya llevábamos un buen rato de estarnos matando entre nosotros, lo que hace es construir una mesa de negociación que se llama Partido Nacional Revolucionario, pone en la presidencia a un amigo suyo muy cercano de los obregonistas, que es Emilio Portes Gil, y con eso, con esta combinación de elementos, va tranquilizando a todo mundo. Gracias a su partido recién creado, puede imponer a un presidente, que es Pascual Ortiz Rubio, el cual pues lo pone como títere. Cuando don Pascual se da cuenta de eso, 2 años después, que no lo están dejando gobernar, renuncia y se va, y es sustituido por Abelardo L. Rodríguez, quien acepta el papel de títere sin mucha dificultad, porque a cambio se dedica a enriquecerse. Así es como se crea el origen del Partido Nacional Revolucionario, que va a transformar Lázaro Cárdenas en el PRI, realmente. Aunque el nombre del PRI data de 1946, el partido que crea Lázaro Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana, ya es estructuralmente el PRI. Lo que hace Lázaro Cárdenas es sumarle al PNR los dos grandes sectores que él había construido, obreros y campesinos. Él los organiza, él los convierte en pilares de la política nacional y pues con eso puede crear un partido corporativo. Este régimen funciona muy bien porque entre varias características que algunas coinciden con otros corporativismos, otras no, la más importante que hace que el régimen mexicano sea el más exitoso de todos es que el presidente va a ser
monarca va a tener todo el control de la política nacional por un tiempo, pero no va a poder heredarle ese poder a otra persona que no sea que sea de su propio grupo, es decir, tiene que heredarlo a alguien diferente. Cosío Villegas decía, el sistema mexicano es una monarquía absoluta, temporal, hereditaria, en línea transversal. Hay que darle el poder a otro grupo. Y esto funciona muy bien durante muchos años, mientras Lázaro Cárdenas está vivo, y con eso Cárdenas funciona como el gran contrapeso presidencial. El presidente que intenta reelegirse es Miguel Alemán en esa época, no lo dejan, intenta poner a alguien de su grupo, tampoco lo dejan, porque Cárdenas lo impide, y bueno, pues finalmente tiene que darle el poder a otra persona totalmente distinta, que es Adolfo Ruiz Cortines. Cuando Echeverría llega al poder, muere Lázaro Cárdenas. No hay contrapesos suficientes. Sí logran impedir el intento de reelección de Echeverría, que lo estuvo pensando, pero no logran que se pueda impedir que Echeverría le deje el poder a López Portillo. López Portillo es su amigo de juventud, alguien que no tenía trayectoria política, es Echeverría quien lo coloca en posiciones importantes y de ahí le hereda el poder para poderlo mangonear. López Portillo no se dejó y pues ahí se acabó el experimento, pero entre los dos, Echeverría y López Portillo, destruyeron prácticamente la economía nacional y la crisis de 1982 fue terrible. A duras penas sobrevivimos a ese golpe. Le toca a Miguel de la Madrid pues, tratar de salvar las cosas, y cuando Miguel de la Madrid tiene que decidir la sucesión, los echeverristas empiezan a quejarse de que va a elegir a alguien de su grupo. Se les olvidó que quien había hecho eso por primera vez y había roto con la disciplina partidaria había sido Luis Echeverría, y ellos querían regresar al poder, y como vieron que esto no iba a pasar, se organizaron en un grupo que se llamó Corriente Democratizadora del PRI. Nadie los peló, se fueron, crearon una candidatura por fuera, el ingeniero Cárdenas, que con su nombre y con el apoyo de todos estos echeverristas desplazados, pues logró competir en serio. No ganó, yo creo, no sabemos con certeza porque nunca se contaron los votos, pero sí quedó cerca, le pegó un buen susto. No contamos los votos porque acuérdese, quien se dedicaba a eso en esa época, quien controlaba la elección, era el mismo gobierno, era Manuel Bartlett, otro echeverrista que hoy está en el poder y que precisamente pues es quien ha impulsado esta reforma eléctrica. De manera que lo que ocurre es que el echeverrismo se trata de organizar por fuera del PRI y constituye el PRD, y desde ahí está continuamente tratando de regresar al poder. Lo logra en 2018 y lo logra pues, obviamente con la gran victoria de López Obrador, que para mí es una muestra clara de un fenómeno político curioso. López Obrador ya no era nadie. Usted me va a decir que estoy inventando cosas, pero no, ya no era nadie. López Obrador, después de la elección de 2006, que pierde por poquito y acusa fraude y nunca lo puede probar, y luego ocupa Paseo de la Reforma durante meses, se convierte en el político más despreciado en México, es el que tenía más negativos, y no se recupera en todo ese sexenio, el sexenio de Calderón, al extremo de que el gran candidato que tenía la izquierda para 2012 era Marcelo Ebrard. Y por eso hacen una encuesta Marcelo y Andrés Manuel para decidir pues quién es el que realmente puede ser candidato. En esa encuesta gana Marcelo, pero Andrés Manuel amenaza que si él no es el candidato se va a ir. Y pues le hacen caso. Yo creo que se equivocaron ahí, le hicieron caso, lo vuelven candidato, no pinta, hasta que Felipe Calderón abandona a Josefina Vázquez Mota, empieza a ayudar a Peña Nieto, y eso le permite a López Obrador ocupar el segundo lugar que traía Josefina, pero un segundo lugar muy lejano de Peña Nieto. Vuelve a decir que hubo fraude, ya nadie le hace caso, nadie lo pela los siguientes meses y años, se hace el Pacto por México.
Ni siquiera alrededor del Pacto por México López Obrador reaparece. El momento ideal para reaparecer, que era la reforma energética, le da un infarto y no puede estar. Entonces, pues ni eso puede aprovechar. La elección intermedia del gobierno de Peña Nieto, que ocurre después del tema de la matanza de Iguala y de la Casa Blanca, todavía el PRI la gana con tranquilidad. Es hasta 2016 que las cosas cambian. Y a mí me parece que este cambio, creo que lo podemos entender como la reacción frente al Pacto por México. Quienes fueron desplazados por este gran acuerdo nacional tomaron venganza. Fueron desplazados personajes que tenían privilegios, es decir, leyes privadas, que se les trataba de manera distinta. Los grandes empresarios que se hicieron ricos durante el tiempo del PRI pierden en las reformas estructurales y deciden pues tratar de recuperar lo perdido. ¿Quiénes son ellos? Pues los dueños de los medios electrónicos, los dueños de concesiones, los empresarios de telecomunicaciones, que de pronto dicen, pues no, no se vale, nosotros, pues ese era nuestro arreglo, ¿no? Entonces empiezan a ayudar a López Obrador. También lo hacen los sindicatos que perdieron, como petroleros, electricistas o maestros, y entre el apoyo popular de estos sindicatos y el apoyo mediático de los empresarios mencionados, de pronto López Obrador empieza a ser un gran candidato, cuando no lo había sido nunca. Una gran cantidad de colegas lo empiezan a ver de manera distinta, lo entrevistan, le dan espacio, nos convencen de que es un líder pragmático, de que ya cambió. Usted debe recordar todo eso. Creo que era parte de un arreglo entre los empresarios de medios y Andrés Manuel, al cual pues se prestaron muchos colegas o no le entendieron o realmente estaban viendo virtudes en López Obrador por razones inexplicables para mí. Pero eso fue lo que ocurrió y esto es lo que pues le lleva a ganar. Y él cree que con esto va a poder gobernar y se va a ir tragando a todo el PRI y se va a convertir finalmente en un presidente omnipotente como lo fue Echeverría, pero él sí va a poder reelegirse. Y eso es lo que trata de hacer. Se da cuenta de que no es así en la elección intermedia. De cualquier manera, pues trata de poner un sucesor que pueda controlar. Esa es la señora Sheinbaum. Pero para poner al sucesor hay que ganar la elección del 24, que no está tan sencillo. Y dice, pues quiero a todo el PRI, va a la reforma. Y comete un error gravísimo, que fue la revocación de mandato. No tenía para qué hacerla. La hizo y con eso nos mostró su poder real, con todas las trampas que hicieron, acarreando gente, amenazando viejitos que les iban a quitar la pensión. Con todo eso, solo consiguió 15 millones de votos, la mitad de la votación de 2018 y el nivel tradicional que había tenido en las elecciones previas. Es decir, López Obrador nos mostró en el Domingo de Ramos que no tiene fuerza. Y eso a lo mejor usted no coincide conmigo, a lo mejor otros personajes, colegas que han escrito que no es cierto. No importa nuestra opinión, importa la de los políticos. Y los políticos de inmediato reaccionaron exactamente en esa lógica y dijeron, este güey no trae nada. Así que el PRI esa misma noche dijo, no va a salir la reforma. Y al día siguiente, Alito sale con todos sus diputados, subiéndose a camiones para irse a la Cámara de Diputados y toda la semana el presidente del PRI estuvo en medios, estuvo en internet, estuvo en todas partes para demostrarnos que el PRI estaba de regreso. Y el PRI estuvo de regreso junto con el Partido Acción Nacional, el PRD y en esta ocasión el Partido Verde, que ya sabe usted que no es una cosa tan confiable en términos de oposición, pero bueno, estuvo en esta votación y en el domingo santo, domingo de resurrección, como le dicen, en ese domingo, pues derrotaron por completo a López Obrador, que al día siguiente hace un gran berrinche, y en su berrinche dice, pues ahora voy a nacionalizar el litio. Está muy bien, ya tenía de nacionalizado 105 años, pero pues, si lo quiere volver a nacionalizar tampoco pasa nada. La verdad es que literalmente no va a pasar nada. No crea usted que el litio es como el petróleo, como dice el presidente, que con un popote sale. Pues hay que procesarlo, no es un tema sencillo. México, hasta donde yo entiendo, los yacimientos de litio que tenemos son más difíciles de procesar o de beneficiar de los que hay en otros países.
Por eso no hay tanta inversión, pero sí hay algunas empresas ya trabajando en eso que con esta modificación que hicieron de la ley, pues estarían perdiendo su inversión. No creo que lo hagan con tranquilidad, van a pelear, vamos a ver qué ocurre, pero en cualquier caso, de verdad no tiene la menor importancia. Es algo que no van a lograr producir, para cuando lo logren hacer probablemente ya no se use tanto. Vamos a ver, realmente no me preocupa el otro. La otra acción que se tomó en la semana, que es acusar a quienes piensan distinto de traición a la patria. Esto lo arranca el presidente de Morena, el señor Mario Delgado, y la secretaria general, Citlali Hernández, y dicen, vean sus nombres, sus apellidos, estos son traidores a la patria. Eso está muy mal. De hecho, estos dos personajes están violando la Constitución. En la Constitución se establece el derecho de todo diputado o senador, de todo legislador, a opinar como le dé la gana. Ninguno de los legisladores puede ser reconvenido por sus opiniones, de manera que están actuando en contra de la Constitución, algo que pues creo yo no debe permitirse en los políticos, que lo primero que siempre juran o protestan, como se dice, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, pues todos ellos lo están violando, y lo está violando el presidente mismo, que respaldó a estos dos personajes en este esfuerzo de descalificar a los demás como traidores. Esto es un muy mal camino. Esto polariza aún más las cosas. No está bien. Me parece que tenemos que ser más cuidadosos en ello, porque esto puede generar un ambiente sumamente negativo que termine en violencia. Y no es eso lo que necesitamos ahorita, en un país en el cual pues las leyes no funcionan bien, nunca, pero últimamente funcionan peor. Soltar este conflicto alrededor de cómo pensamos cada uno, pues sería un problema muy serio. El mismo presidente de la Corte, el señor Saldívar, se anda quejando de que lo critican, académicos que son muy buenos tuiteros, pero son mediocres en lo académico. No sé exactamente a quién se refiera, pero en cualquier caso hay que decirle al señor Saldívar que se deje de quejar y que se ponga a hacer su trabajo. Él está actuando mal. Un buen ejemplo es el tema de la reforma eléctrica. La ley de industria eléctrica que se hizo en el año anterior, cuando los partidos políticos de oposición meten un recurso para que sea declarada inconstitucional, el presidente de la Corte no procesa el recurso. Se espera hasta que Fernando Franco, que era el ministro a quien le hubiera tocado ese proyecto, se retire de la Corte porque iba a terminar su periodo, y entonces ya retirado, a quien le toca es a la señora ministra Loreta Ortiz, una ministra nombrada por López Obrador, muy cercana a López Obrador, que fue diputada en 2013 por el PRD entonces y era opositora total a la reforma, y ella fue la que salió con el cuento de que la reforma de la ley de la industria eléctrica es constitucional. Es un absurdo en el cual coincidieron prácticamente todos los ministros, exceptuando a ella, a Yasmín Esquivel, otra ministra nombrada por López Obrador, y el mismo Arturo Saldívar, el cual además contó mal los votos. Entonces, está actuando contra la ley el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso pues no me parece correcto. Si esta opinión que tengo yo a él no le parece correcta, pues que nos demuestre que estoy equivocado y que nos explique por qué su proyecto no se le entregó al ministro que comentaba yo, por qué contó como lo hizo. Es más, que nos explique el sentido de su voto, de dónde se le ocurre que puede ser constitucional la reforma a la ley que se hizo en 2021. Yo no lo veo por ningún lado, no soy especialista, pero tampoco lo vieron 8 ministros, 7 de ellos en el tema ambiental, 8 de ellos en el tema de orden de despacho. Que lo hayan visto solamente las 2 ministras subordinadas a López y el presidente Saldívar, pues se me hace una cosa curiosa, ¿no? En cualquier caso, pues como le digo, este asunto va a estar complicado. Nos han puesto enfrente un escenario más difícil, más violento. Todo se debe al señor López Obrador, que como le digo, nunca ha sido un gran político tampoco.
y que ganó debido a lo que le platicaba, a los damnificados de las reformas que lo impulsan para con ello recuperarse. Lo lograron los maestros, recuperaron el status quo previo a la reforma del 2013. Lo lograron los electricistas que les devolvieron pensiones, un poco lo han logrado los petroleros que más o menos ahí la van llevando, aunque no lograron tumbar la reforma completa. Y lo han logrado los empresarios que han cosechado alrededor de López, ese es el consejo asesor del presidente, ¿no? Entonces, para que no se vaya usted con la finta de que estamos frente a una especie de el gran Churchill o de un Franklin Roosevelt, no, estamos frente a un personaje profundamente agresivo, un político marrullero, que bueno, pues llegó porque las circunstancias lo ayudaron y se va a ir porque las circunstancias ya se acabaron. Y como se va a ir, pues ya se enojó y como está enojado, a ver en qué problemas nos mete. Aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.